Ahora, antes incluso de verlo, les pido que se imaginen este lugar, que se lo imaginen porque es terrorífico. Es una especie de gigantesco palacete de los horrores, una especie de fortaleza donde se acumularon los enfermos que no tenían ya solución. Imagínenselo ahora abandonado y como si todavía los gritos, el dolor, todo lo que allí fue realidad, no lo abandonase del todo. Hombre, estoy convencido de que todos tenemos un miedo más que respetable por cualquier hospital. No vamos a gusto habitualmente. La mayoría de las veces, no siempre, es la enfermedad o algún incidente el que nos hace estar allí. Pero, quiero dejarlo muy claro, hoy en día los hospitales son lugares con absoluta asepsia, con maravillosos profesionales y donde se respira y se ve la luz. Pero hace no mucho tiempo y en ciertos lugares esto no era así. Ejemplo, Waverly Hills. Era uno de esos sitios donde iban los que ya no contaban. Enfermedades que hoy se curan con unas simples gotas o una inyección se convertían en auténticas pandemias. Y entonces, demasiada desesperanza, demasiado dolor y a veces el misterio. Un misterio que es curioso, aparecía cuando allí ya no había nadie. Historias de enfermeras que se quitaron la vida, historias de apariciones, fotografías, carros y túneles de la muerte. ¿Es posible? ¿Es todo una ficción? No, se equivocan. Es todo lugar a películas, pero esta es la historia real. Waverly Hills, en Estados Unidos, una marca, un icono de los hospitales del terror. En los primeros años del siglo XX, una gran epidemia de tuberculosis conocida como la peste blanca causó estragos en Estados Unidos, aniquilando a millones de personas. Ante la falta de avances médicos, se erigió un hospital destinado a albergar y a curar al precio que fuese a miles de enfermos desahuciados por la terrible enfermedad. Esta es la espeluznante historia del viejo Waverly Hills. En 1926 abría sus puertas el Hospital de Waverly Hills. Este sobrio edificio fue presentado en sociedad como el más avanzado de su época para combatir la devastadora plaga. Enclavado entre las montañas de Louisville, se alzaba imponente lo que para muchos moribundos constituía su única esperanza de vida. Miles de tísicos acudieron desde todos los rincones del planeta, unos en busca de cura y otros de un lugar donde morir. Waverly Hills se había convertido en todo un referente de la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, los resultados no llegaban. Cientos de pacientes perecían en las camas del hospital sin que los médicos pudieran hacer nada por sus vidas. La desesperada situación llegó a tal extremo que la dirección del hospital comenzó a experimentar con nuevas terapias para hacer frente a la peste blanca. Terapias que en muchos casos resultaban atroces. Te abrían la cavidad torácica, quitaban algunas costillas y la parte del pulmón que estaba en peores condiciones, esperando que el otro pulmón no se colapsara y recuperara. Corrientes de aire, electroshocks, sesiones interminables de rayos ultravioleta, operaciones a vida o muerte en las que se trataba a los pacientes como cobayas humanas. Prácticas crueles que acrecentaron la lista de fallecidos hasta hacerla interminable. Andabas de lado porque habías perdido el equilibrio. Luego intenté fortalecer el otro lado y nunca lo llegué a conseguir. Pero lo que más querías cuando te veías andando por la calle de lado era intentar huir del sanatorio. Del dolor. Era un terrible dolor. Para no desalentar a los demás pacientes, los cadáveres eran sacados del recinto por la noche, en secreto. Miles de cuerpos sin vida atravesaban un dantesco túnel que fue bautizado como el elevador de muertos. En plena madrugada, la oxidada carretilla de los difuntos hacía su macabro viaje al otro mundo. Más de 63.000 personas murieron tras las paredes del viejo Waverly Hills. Una cifra espeluznante. Años después, se cerró para siempre poniendo fin a su macabra historia y dando comienzo a la leyenda. Se ven sombras de gente moviéndose por la entrada. Era una niña que no era normal. Cuentan que no tenía ojos.
A los fantasmas, tengas o no tengas miedo, una vez que estás aquí no los temes, simplemente los aceptas. Tanto dolor, tanta agonía y tantas muertes en un mismo sitio han dejado huella. Una marca profunda e imborrable que aún sigue latiendo allí. El vetusto hospital de las colinas de Waverly se había quedado completamente desmantelado. Ya no hay enfermos, ni médicos, ni enfermeras. Donde antaño había camas y material quirúrgico, ahora se aglomeran polvo, ruinas y soledad. Sin embargo, algo parece latir en las entrañas del sanatorio. Las gentes de Louisville comenzaron de unos años a esta parte a ser testigos de extraños fenómenos. Se habla de unas misteriosas sombras altas y alargadas que deambulan por el interior como almas en pena. Las aterradoras visiones se suceden casi a diario, según los propios habitantes de la comarca. Todos los que atraviesan el umbral de la puerta del hospital de la colina perciben dos mismas sensaciones inequívocas: un inquietante frío y la terrible corazonada de que no están solos. Estábamos buscando las sombras. Yo estaba de apoyo. Y uno me dijo: no mires a tu izquierda, hay una justo ahí de pie a tu lado. Sentí mucho frío por el lado izquierdo de mi cuerpo. Hacía mucho frío. A la búsqueda de una explicación para esos fenómenos, pronto comienzan a propagarse historias de lo que ocurría de puertas para adentro en los años de las experimentaciones. Las atroces terapias y las extrañas muertes que ocurrieron años atrás tienen un aterrador paralelismo con las fantasmagóricas apariciones que se producen noche tras noche. Cuentan la historia de una niña que murió en extrañas circunstancias, víctima de los experimentos clandestinos practicados en el viejo sanatorio. Volvía de grabar una secuencia de una niña de los años 30. Me dirigí al lugar del rodaje y vi andando a lo largo del pasillo una figura borrosa que podría describir como una holografía. Era una niña pequeña vestida y entonces se adentró en la pared. Se llamaba Mary. Unos cuentan que se aparece porque solo quiere un compañero de juegos. Otros que busca respuestas a su cruel muerte, vagando por los oscuros pasillos como perdida en otra dimensión del tiempo. En la quinta planta, una leyenda negra se cierne en torno a una habitación concreta, la 502, un número maldito en la historia del hospital. Una extraña muerte se produjo tras esas puertas. Una enfermera apareció ahorcada en la estancia. Lo que sabemos con toda seguridad es que en 1926 una enfermera se ahorcó. La muerte se consideró un suicidio. Tenía 27 años, era soltera y estaba embarazada, razón por la que posiblemente se suicidó. De todas las leyendas que circulan por los pasillos de Waverly Hills, las más espantosas se centran en el llamado elevador de muertos. Ese lúgubre túnel por el que antaño fluyeron miles y miles de cadáveres, un pasaje repleto de almas que vagan buscando su sitio entre este mundo y el otro. Lo que hice fue lo siguiente. Íbamos andando por el túnel y yo llevaba la grabadora en la mano en este lado. Continuamos bajando y se podía oír gente respirar continuamente. Los investigadores locales han tomado el lugar como campo de operaciones y afirman que no hay un solo rincón del sanatorio en el que no habite lo paranormal. La peste blanca, los experimentos y la desesperanza se llevaron la vida de más de 60.000 personas, cuyas historias quedaron enterradas aquí para siempre. Pero no todas han caído en las redes del olvido. Algunas parecen seguir gritando su triste historia, y su eco retumba en la noche a lo largo y ancho de las viejas montañas de Louisville.